Y la idea, como decimos, es introducirnos en esta diversidad del desarrollo en los primeros años de atención temprana y enfocarnos un poquito en por qué estamos donde estamos ahora mismo, ¿no? Tanto a nivel de evaluación como a nivel de intervención. Es verdad que, sobre todo en los últimos años, hay una corriente de cambio, una corriente que nos aproxima hacia intervenciones algo diferentes, ¿no? Pues estamos muy enfocados sobre todo en la evaluación de la participación, en el actuar sobre la participación, ¿no? Y la doctora Valerín también está haciendo un trabajo fuertísimo con la Asociación Latinoamericana por apoyar todos estos procesos de cambio en cuanto a los modelos de intervención. Y si sacamos un poco el foco y más de estrategias concretas, hablamos de teorías, pues vemos que son este cambio en las teorías lo que nos lleva hacia esa nueva forma de pensamiento. Y esta nueva forma de pensamiento nos lleva a los profesionales, seamos profesionales de terapia física, seamos profesionales neonatólogos o pediatras o educadoras o educadores, a cambiar la manera en la que actuamos con el niño y con la familia. Y esto, como decimos, tiene una explicación, ¿no? Y es que venimos de teorías de aprendizaje o teorías de aprendizaje motor más enfocadas en los reflejos, más enfocadas en una jerarquía del sistema nervioso central o del cerebro, en el que, como os pongo en la diapositiva, es un poco el rey de todos estos procesos. Teorías que se basan en esa fuerza, en ese poder de ese sistema nervioso central como líder de todo el proceso neuromadurativo que se va a ir dando después. Se ve un poco pequeño, lo voy a poner aquí en esta diapositiva un poco más grande, pero estas teorías, que como vemos, bueno, tienen unos añitos, pero tampoco excesivos, ¿no? 120, 130 años en muchos de estos casos, tienen algunos conceptos asociados que también nos suenan mucho y que escuchamos todavía aún muy, muy habitualmente, ¿no? Como por ejemplo que las actividades anteriores, las habilidades motoras anteriores son prerequisito de la siguiente. Me explico, que para gatear tenemos que habernos sentado antes, aprender a salir y entrar de la postura, que para ponernos de rodillas tendremos que haber gateado antes, que para ponernos de pie tendremos que habernos puesto antes de rodillas, ¿no? Es esa concepción más lineal, podemos decir, del desarrollo motor, según la cual cada postura va construyendo la siguiente, ¿no? Es una de las propuestas que nos hacen este tipo de teorías. Por otro lado, la que decíamos, ¿no? El jefe es el sistema nervioso central, ¿no? El cerebro, fundamentalmente, es el líder de este proceso. Si la neuromaduración, podemos llamarlo así, del cerebro es adecuada, pues todo irá bien en cuanto al desarrollo neurológico. Si hay alguna lesión, algún problema en ese sistema nervioso central, pues ahí es donde nos vamos a ir encontrando los problemas. Por ello, de estas teorías, que podemos llamar teorías jerárquicas o teorías neuromadurativas, surgen estrategias de intervención que lo que intentan es actuar sobre ese sistema nervioso central. Es decir, si el problema está en el cerebro es el líder de todo este proceso, vamos a intentar dar información normalizada, podemos decir, a ese cerebro, ¿no? Por ejemplo, que los movimientos que realizan los niños que tienen lesiones cerebrales, como puede ser una parálisis cerebral, pues sea lo más normalizado, lo más típico posible, para darle esa idea al sistema nervioso central. Por otro lado, otra de las teorías que aparecen reforzadas dentro de estas teorías de control de aprendizaje motor es esto del desarrollo cefalocaudal. El desarrollo cefalocaudal, básicamente lo que nos quieren indicar es que primero empezamos a controlar las estructuras más superiores, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, la cabeza. Luego empezamos a controlar más los miembros superiores, el tronco y lo último, los miembros inferiores, ¿no? Ese desarrollo también lineal del que hablamos antes, pues también cefalocaudal para cómo un niño va controlando su propio movimiento.
¿vale? Hay, como veis, varias teorías diferentes, pero bueno, podemos integrarlas todas dentro de esa teoría de modelos jerárquicos o modelos madurativos. ¿Qué os parece esto de la teoría de modelos jerárquicos? Creo que, bueno, muchos de los conceptos de los que hablamos ahora están entre nosotros, no sabemos si pues, son muy adecuados, poco adecuados, si están demasiado sujetos o no a lo que sabemos y conocemos por la evidencia científica, pero desde luego estos algunos conceptos que, aunque vemos que tienen bastantes años, siguen entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de esa linealidad en el desarrollo motor. Muchas veces nos encontramos con, pues, esto, con familias que tienen la información, con profesionales que dan la información de, oye, hay que construir muy bien esta postura y hasta que no haga muy bien esto, no lo dejes que se ponga de pie. O incluso en niños con parálisis cerebral, como decíamos antes, ¿no? Oye, hasta que no se ponga de pie, no le dejes, o hasta que no gatee, no le dejes que se ponga de pie, ¿no? Esta concepción de que hay que ir construyendo cada postura y cada habilidad motora muy bien antes de pasar a la siguiente. ¿Cómo lo veis esto? ¿Os parece adecuado? ¿Os parece que hay algún concepto que debería ser revisado? ¿Cómo lo veis esto de que el sistema nervioso central sea o parezca, según estas teorías, que es el líder de todo? ¿No? Desde luego sí que parece que juega un papel importante, y esto lo vemos en muchas condiciones del neurodesarrollo que implican lesiones directas en el sistema nervioso central, que podemos evaluar, por ejemplo, mediante una imagen por resonancia magnética. ¿Sí? Pero luego es verdad que encontramos, por ejemplo, esta niña, era un vídeo, pero no sé por qué se ha transformado en foto. Lo que hace es directamente, en cuanto que la sueltan, va a tocar la vela, ¡pum! Y retira la mano porque se ha quemado. Claro, si las teorías neuromadurativas lo que nos quieren decir es que el jefe de todo es el cerebro, pero el que le ha ordenado retirar esa mano a la niña no es el cerebro, porque esa información no pasa por el cerebro en un primer momento, se queda en la médula espinal y es la médula espinal la que da la respuesta para quitar la mano. Claro, ahí ya nos empiezan algunas de estas subteorías dentro de las teorías neuromadurativas o jerárquicas, nos empezamos a ver que, bueno, pues puede no ser tan ajustado a lo que sabemos actualmente, ¿no? Porque hay ciertos movimientos y movimientos muy importantes de supervivencia, como es quitar la mano cuando nos estamos quemando, que no van a pasar por ese jefe del que hablábamos. Con respecto, por ejemplo, a esto del desarrollo cefalocaudal, decíamos que primero se desarrolla la cabeza, se controla el movimiento de la cabeza, luego los miembros superiores, tronco, miembros inferiores. Pero si nos vamos a cómo es el desarrollo del movimiento intraútero, del desarrollo del movimiento fetal, y este es un tema muy, muy chulo y muy interesante, vemos que se desarrollan a la vez el movimiento de las piernas y el movimiento de los brazos. Surge a la vez, ¿no? A las 10 semanas de edad gestacional. Empieza a haber, junto a los movimientos generales, que ahora veremos un poquito de qué estamos hablando con esto de los movimientos generales, pero surge a la vez movimiento de brazos y movimiento de piernas. Claro, esto digamos que quita un poco la razón a eso de que el desarrollo cefalocaudal es en un orden lineal, ¿no? Porque empieza a haber ese movimiento a la vez tanto en piernas, que sería lo último, como en miembros superiores. Intentando solventar estos puntos un poco más polémicos de las teorías jerárquicas, surgen de manera un poco más reciente, unos 50-60 años después, la teoría de sistemas dinámicos y un poquito posterior la teoría ecológica, ¿no? Que un poco a la luz de lo que estamos hablando ahora intentan como llamarnos la atención en cuanto a que sí, el sistema nervioso central es importante, pero ojo, que no es lo único, que hay muchos otros subsistemas que podemos hablar de ellos como subsistemas que están al mismo nivel que el sistema nervioso central
y que entre todos van a interactuar entre sí y a trabajar y a cooperar para que se dé el movimiento y para que se den los aprendizajes. Hay un libro que si os interesa, no vamos a tener mucho tiempo para hablar de la teoría ecológica, por ejemplo, en concreto, pero si os interesa un poco esta base conceptual de todo lo que estábamos hablando ahora, un poquito de la participación, de por qué es importante enfocarnos en los factores ambientales, en la familia, este libro de Uri von Frembrenner es muy recomendable en este sentido, ¿no? Y nos da mucho contexto sobre la teoría ecológica, que básicamente pues, es lo que decimos, ¿no? Que nos permite ser mucho más optimistas también en cuanto a al desarrollo, porque decíamos antes, no podemos cambiar una lesión cerebral, no vamos a mejorar esa cicatriz, esa huella que queda en la resonancia magnética tras una lesión. Podemos mejorar mínimamente algunas funciones y estructuras, podemos prevenir muchas alteraciones, pero no vamos a curar esa lesión cerebral. Pero si pensamos en la teoría de sistemas dinámicos y en ese abordaje global que nos ofrece, podemos ser mucho más optimistas, porque no vamos a cambiar el sistema nervioso central, pero sí podemos hacer mucho por preservar su sistema musculoesquelético, ¿no? Por salvar sus caderas y prevenir cirugías de caderas y prevenir luxaciones de la cadera. Sí podemos hacer mucho, como decíamos antes, por el sistema cognitivo, ¿no? Ofreciéndole que el niño o la niña se desplace de manera independiente desde que es muy pequeño, ¿no? Y poniendo los medios para que lo pueda hacer de manera autónoma. Podemos hacer mucho por elegir actividades, elegir rutinas que le motiven, que esto le va a hacer moverse más y moverse mejor. Podemos hacer mucho por proponer actividad física, deporte, que los niños y las niñas se muevan, aunque tengan discapacidad, tengan una vida activa, ¿no? Podemos hacer mucho también por empoderar ese entorno, esa familia, esa comunidad, que tenga todas las oportunidades posibles dentro de su entorno familiar y comunitario. Y ahí sí es nuestro rol como profesionales, por supuesto, nuestro rol como educadoras, ¿no? En el contexto natural que supone las escuelas infantiles y que supone el colegio, ¿no? Y esto, como decimos, nos pone ante una tesitura mucho más optimista porque ya no hablamos solo de sistema nervioso central. Una de las dificultades, porque también hay dificultades, no podemos caer en ese sesgo que decíamos antes, según el cual, como es una teoría más moderna, tendemos a pensar que es una verdad absoluta. Es verdad que tiene sus dificultades o sus cosas difíciles de probar. Y es que hay tantos aspectos diferentes, como vemos, que tienen que ver con que un niño aprenda, que nos resulta una teoría difícil de probar a la luz de investigaciones científicas, ¿no? Por ejemplo, cómo este niño aprende esa habilidad de llevarse el vaso a la boca. Hay tantos factores que juegan en ese único movimiento, ¿no? Por ejemplo, la motivación del niño para beber en ese instante. Su sistema perceptivo que ha aprendido en base a experiencias previas en las cuales el vaso era de una manera, era de otra, estaba tapado, era de un color, era del otro, pesaba más o pesaba menos porque estaba más lleno o estaba menos lleno, tenía alguna bebida diferente, tenía agua, como decimos, ¿no? La gravedad también actúa ahí. He tenido que realizar muchas veces ese movimiento ya solo a nivel motor, implicando esos miembros superiores para aprender cómo se hace, ¿no? Hay tantos pequeños factores que juegan en un simple movimiento, en una simple acción, que hace que esta teoría sea difícil de probar por medio de investigaciones prácticas, ¿no? Pero lo que sí que parece claro es que hay un cambio de tendencia y que estamos bastante todos en la cuerda de que estamos más cerca en el contexto actual de lo que nos proponen las que hemos llamado teorías de la acción, que se incluyen, por ejemplo, la teoría de sistemas dinámicos y la teoría ecológica, que de las teorías neuromadurativas o neurojerárquicas, ¿no? Y hay además descubrimientos como, por
ejemplo, el del sistema de neuronas espejo, que nos ponen también mucho en esa tesitura, ¿no? Es decir, oye, hay dentro de nuestras diferentes áreas cerebrales, hay grupos de neuronas que se activan no solo cuando yo hago el movimiento de coger la taza de café y llevármela a la boca, sino cuando veo, por ejemplo, si está Marjón enfrente de mí tomándose un café y haciendo ese mismo movimiento, esas neuronas que se han activado cuando yo hacía el movimiento se van a activar igual, aunque yo no lo esté haciendo y solo esté viendo a Marjón coger la taza y llevársela a la boca, ¿no? Fijaos qué importante es esto, porque nos abre una ventana a decir, es que no hay movimientos solo motores o no hay actos comunicativos solo comunicativos, está todo interrelacionado, ¿no? Ese sistema de neuronas espejo es uno de los avances más y de los descubrimientos más importantes que hemos tenido en los últimos años en neurociencia, y nos refuerza todavía más en esa interconexión de todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, no solo de los niños, que es lo que nos ocupa hoy, sino por supuesto también de los adultos. Dentro de esta nueva comprensión del aprendizaje, pues lo que decíamos, esto de que el desarrollo motor es lineal, pues empieza a difuminarse un poco, ¿no? Y si lo contrastamos con uno de los estudios más importantes que ha realizado en los últimos 20 años la Organización Mundial de la Salud, en la cual reclutaron a un montón de niños, creo que estaban cerca de 700, 800 niños, ahora me inventaría el número, pero es un número muy alto, de muchos países diferentes, de diferentes continentes, para tener una mejor representatividad, y lo que hicieron fue simplemente pues ver cuándo hacían los determinados ítems que consideramos que son más típicos, ¿no? Pues sentarnos de manera independiente, gatear, ponernos de pie con apoyo, caminar con apoyo, ponernos de pie sin apoyo y caminar sin apoyo, ¿no? Estas 6 habilidades se consideran que a menudo aparecen de manera lineal o aparecían de manera lineal en los niños con desarrollo típico, y lo que dice este equipo de la Organización Mundial de la Salud es, vale, vamos a probarlo. Y lo que nos dicen los resultados es que, fijaos, solo el 40% de los niños siguen este patrón que vemos. Solo el 40% de los niños. Hay otro 36%, ¿no?, cercano, en la cual el gateo se produce después, y hay otro 8,5% en el cual son niños que gatean justo antes de ponerse de pie y caminar. Y además hay un porcentaje importante de niños, un 4,3%, que no van a gatear, que no van a hacer ningún tipo de desplazamiento. Y hay algo todavía más importante, y es que dentro de este gateo, esto lo vamos a ver luego en un estudio diferente, podemos contemplar no solo el gateo este en el que estamos pensando de lo que llamamos del patrón de recíproco, ¿no?, de adelanto una mano y la pierna contraria y van avanzando de esta manera, sino que se integran también gateos en los cuales los bebés no apoyan las rodillas, se integra también que se desplacen, como llamamos en España, culeteando, ¿no?, desplazándose sentados y van avanzando. Se integran también desplazamientos en los cuales los bebés se arrastran más que gatear, ¿okay? O sea que dentro de ese gateo hay muchas formas diferentes de desplazamiento. Este estudio además nos da un concepto muy importante y muy interesante, que es y muy ilustrador, que es el de ventanas de aprendizaje. Y es también muy optimista, porque normalmente cuando nosotros, por ejemplo, ¿no?, nos aproximamos a familias que acaban de tener un bebé o que tienen un bebé pequeño, que están pues ahora como un poco más enfocados en esas primeras fases del desarrollo. Si acceden a Internet y ven guías de desarrollo, lo más habitual es que les digan, pues a los 6 meses el bebé tiene que hacer esto, a los 8 meses tiene que hacer esto, a los 9 meses tiene que hacer esto. Y eso al final les genera también mucha ansiedad.
cuando nosotros sabemos, en base, por ejemplo, a este estudio y a muchos otros, pero este es de los más importantes, que no se dan las habilidades motoras, en este caso, a un mes concreto, sino que tenemos mucho tiempo, en algunas ocasiones, para lograrlo. Y también está que un niño camine de manera independiente a los 11, 12 meses, como que lo haga a los 14, como que lo haga a los 15, porque va a haber muchos factores que influyan en esto, ¿no? Y es verdad que la mayoría de los niños, si os hablo del contexto de España, se sientan sin apoyo sobre los 7 meses aproximadamente, pero fijaos, en este estudio que también incluía, como decimos, muchos continentes, pues había niños que se sentaban a los 4, que se sentaban a los 5, lo cual en el contexto, os diría que de España e incluso europeo, no es nada habitual. Pero el aprendizaje motor, el aprendizaje del desarrollo, lleva implícito, como decían las teorías de sistemas dinámicos y la teoría ecológica, mucho más que solo la información que nos llega del sistema nervioso central. Tiene mucho que ver el entorno, lo vamos a ver luego, tiene mucho que ver esos factores ambientales. Y como decimos, por supuesto, no solo no es lineal, sino que además dentro del gateo hay muchas maneras diferentes de hacerlo. Y podemos estar pensando, y es un juego interesante que hagamos, que lleva, este es el culeteo que os decía antes, que lleva a un bebé a desplazarse de esa forma, ¿no? Que puede hacer que a un bebé lo lleve a moverse, por ejemplo, sin apoyar las rodillas, o a moverse de esta manera que vemos en este bebé, o con estos giros, ¿no? Podemos jugar a imaginar qué factores o cómo será su casa, cómo será su entorno para que se haya producido esta variabilidad del desarrollo, ¿no? Porque es al final algo que enriquece el desarrollo. Y podemos jugar también a pensar, si nosotros fuéramos bebés, ¿cómo bajaríamos estas escaleras? ¿No? ¿Cómo lo haríamos? Porque yo me imagino a mí mismo, si fuera un bebé que me desplazara gateando, bajándolas de lado, ¿no? Me daría la vuelta y quizás iría bajando poquito a poco de espaldas. Y si un bebé no tiene que enfrentarse, porque sería un poco irreal, ¿no? Que dejamos a un bebé solo, y un poco ilegal también, a un bebé solo delante de las escaleras. Pero imaginaos que tienen un pequeño escaloncito que ellos pueden bajar sin peligro. Un bebé que está bajando ese pequeño escaloncito un día, otro día, otro día, otro día, va a tener unas experiencias en cuanto al movimiento, va a reforzar una forma de moverse que va a ser totalmente diferente a la forma de moverse que tenga un niño que no tiene ese entorno, ¿no? O ese escaloncito en su entorno. No tengo la diapositiva, no sé por qué al final no la he metido creo que por cuestiones de tiempo, pero os lo voy a comentar porque es muy curioso. Porque este es un tema que me interesa particularmente, el de la variabilidad en el desarrollo. Hay un investigador, William Preyer, bueno, y muchos otros, porque esto también es curioso, ¿no? El leer a pediatras, leer a psicólogos del desarrollo en esas impresiones, esos manuales que ellos hacían pues, en el siglo XIX, a principios del siglo XX, ¿no? Es muy interesante y muy ilustrativo. Si alguno tiene interés, os puedo pasar algún libro antiguo que he rescatado por ahí en PDF. Y él decía que, William Preyer, que en su entorno lo que él veía es, primero, que muchos bebés no gateaban y esto no se desplazaban de manera autónoma, digamos, boca abajo, ni siquiera sentados, y esto él lo achacaba a que era habitual que en su entorno hubiera fuego, ¿no? Hubiera esa chimenea dentro de los hogares, y que por miedo a que los bebés se quemaran, las familias no les dejaban desplazarse, ¿no? Fijaos ya cómo asociaba esos factores ambientales, esos factores del entorno a un impacto real en el desarrollo motor. Y por otro lado,
O sea, había muchos bebés que no gateaban, que no se desplazaban, y había muchos otros bebés que lo hacían de esta forma, ¿no? Sin apoyar, como vemos en el camino B, ¿no? Sin apoyar las rodillas. Y cuando yo puse en Google, digo, voy a ver cómo era, por ejemplo, la ropa, ¿no? De los bebés de los bebés pequeños en principios del siglo XIX, lo que nos encontramos son bebés vestidos como con unas largas faldas, ¿no? Con unos trajes muy aparatosos, que claro, si nos ponemos en su situación, nos resulta muy difícil por ejemplo, desplazarse, que se desplazaran como lo hacen muchos niños ahora, ¿no? En este camino A. Si yo llevo un traje muy aparatoso, muy grande, con una falda muy larga, no voy a poder desplazarme apoyándome en las rodillas, ¿no? Entonces voy a tener que buscar caminos alternativos, por ejemplo, esta manera B, para poder desplazarme dentro de mi entorno, ¿no? Y esto nos abre esa ventanita a lo importante que es la crianza y a lo importante que es la cultura dentro del aprendizaje y, por supuesto, también dentro de esa pequeña parte que es el aprendizaje motor o psicomotor, ¿no? Hay un documental que está en Netflix, que a mí me gusta mucho, que seguro que muchas de vosotras ya habéis visto, y si no os recomiendo, porque no es muy largo y para el fin de semana puede estar entretenido y muy ilustrativo ver, que es Babies, que nos muestra el desarrollo ahora no recuerdo si son 4 o 5 niños, pero de diferentes contextos. Pues hay un niño de Mongolia, hay una niña japonesa, hay una niña estadounidense, ¿no? Hay diferentes países y diferentes contextos, también del continente africano, que muestra cómo es esa evolución durante el primer año, ¿no? Les hace un seguimiento durante el primer año y es muy bonito de ver y muy ilustrativo, ¿no? Con respecto a cómo en unos contextos u otros se les dan unas oportunidades diferentes u otras. Y de esto hay algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, decíamos antes que hay bebés que se sientan muy pronto en el tiempo, y hay estudios en en el continente africano, de súper, que demuestran cómo en muchas culturas les dan más oportunidades para que se sienten antes, ¿no? Pues si pasa mucho tiempo en el suelo, excavan un pequeño agujerillo en el suelo para que el niño pueda sentarse y sientan ahí al niño de manera más segura, ¿no? Aunque no esté todavía preparado para hacerlo de manera independiente. Claro, si el niño pasa mucho tiempo sentado ahí, lo más habitual es que adquiera mucho antes esa habilidad de sentarse de manera independiente. Y lo habitual, lo típico, puede ser en esa cultura concreta sentarse a lo mejor a los 4 o 5 meses, ¿no? Cuando en España, como decía antes, pues no es para nada habitual. Y es que hay un impacto muy fuerte entre el ambiente y los genes, ¿no? Y es un poco lo que nos decían esas teorías más actuales en cuanto al aprendizaje general, ¿no? No solo el aprendizaje motor. ¿Sí? Y ahora sabemos también que hay 3 tipos diferentes de neuroplasticidad. Han pasado por bastante ilustrativo de lo que estamos hablando, ¿no? Lo que llamamos experiencia independiente, ese tipo de neuroplasticidad, que es este neuroaprendizaje, ¿no? Tanto neurogénesis como creación de nuevas neuronas, como neurosinapsis, ¿no? Creación de nuevas sinapsis, por las cuales si 2 neuronas están más juntas, a ver si me deja pasar el siguiente diapo, hay más probabilidades de que haya conexiones o que se creen conexiones entre ellas, ¿no? En este caso no tiene nada que ver el entorno del niño, ¿no? Ese factor que nos querían decir un poco esas teorías jerárquicas de que tiene cierta relevancia el sistema nervioso central, pues ciertamente es así, ¿no? Esa genética juega un papel importante. Si yo tengo 2 células, 2 neuronas más juntas, habrá más probabilidades de que aumenten sus conexiones. Si están más alejadas entre sí, pues será más difícil que se produzcan conexiones entre ellas, ¿no? Esta neuroplasticidad, independiente, tiene un papel muy relevante.
Y tenemos otros dos tipos de experiencias de neuroplasticidad, ¿no? Experiencia expectante, según la cual, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para ilustrar un poquito más este tipo de neuroplasticidad. Por ejemplo, podemos tener un niño que vive con sus papás que hablan los dos español y a lo mejor el abuelo materno que vive en casa habla solo inglés, ¿no? Porque es estadounidense. Gracias a la neuroplasticidad experiencia expectante, lo que nosotros sabemos es que muy pronto en la vida de ese niño, los bebés pueden, digamos, discriminar todos los sonidos diferentes, ¿no? Pueden discriminar ese inglés que le está hablando el abuelo, pueden discriminar ese español que le está hablando sus papás. Pero si imaginamos que el abuelo se muda o no está de manera, digamos, permanente en la casa, lo que pasa cuando ese niño crece en edad y supera, sobre todo el primer año, ¿no? A partir del primer año es que los bebés pierden la habilidad para discriminar todos los sonidos de su ambiente, ¿no? Y empiezan a enfocarse en aquellos sonidos, aquellos idiomas que reciben de manera más frecuente, ¿vale? Ya no prestamos atención, ya no discriminamos todos esos sonidos, sino que nos enfocamos en aquellos que, lo que decimos, ¿no? Que experienciamos, ¿no? O experimentamos de manera más frecuente, ¿no? Y esto es muy importante también en términos de desarrollo y nos explica mucho de lo que ya sabemos en cuanto al desarrollo del lenguaje y de la comunicación, sobre todo en entornos bilingües, ¿no? Esa experiencia expectante está en este tipo de neuroplasticidad porque tampoco depende excesivamente de lo que haga por sí mismo el niño, ¿no? Sino que es más bien lo que recibe de su entorno. Sí que depende de lo que haga el niño la neuroplasticidad experiencia dependiente, ¿no? Que es un proceso según el cual lo que haga el niño, las experiencias que tenga, ¿no? Y tenemos experiencias desde que nacemos, pero también en edades posteriores y por supuesto también en adultos, van a enriquecer este tipo de neuroplasticidad, ¿no? Y aquí tenemos un término que no es muy reciente, bueno, es un poco más antiguo si hablamos de investigación en animales, pero un poco más reciente cuando hablamos de investigación sobre seres humanos, que es el concepto de enriquecimiento ambiental o entornos enriquecidos, ¿no? Porque sabemos que hay muchos factores que los niños y las niñas pueden hacer que influyen en su desarrollo y en su función cerebral. Por ejemplo, uno de los factores más importantes es las experiencias sensoriales y motoras. Y es uno de los factores más importantes, incluso, fijaos, al mismo nivel que el consumo de drogas psicoactivas por parte por ejemplo, la mamá cuando está embarazada, al mismo nivel que las hormonas gonadales, al mismo nivel que la flora intestinal, o sea, de factores que sabemos que pueden impactar muy negativamente o positivamente también cuando bueno, se presta atención a la misma, ¿no? Pero esas experiencias sensoriales y motoras que ofrecemos, que permitimos que interactúen con la niña o niño desde que prácticamente son recién nacidos, son muy importantes. Y son muy importantes y lo sabemos por muchos estudios en modelos animales. Hay un investigador de la Universidad de McGill, quizás os suena, que es un investigador que se llama Donald Hebb, lo voy a poner en el chat, Donald Hebb, pues si alguien quiere leer un poquito más sobre él, que es el padre, digamos, de todas estas teorías acerca de la neuromaduración, de la neurosinapsis, ¿no? Es el padre de la biopsicología moderna. Y él estaba convencido de que había diferencias entre esos ratones que podían estar, a ver si me deja poner el vídeo, que podían estar, fijaos en este vídeo de abajo, ¿no? Lo llaman modelos estándar, ¿no? Condiciones de vida estándar para ratas de laboratorio, pero es realmente un empobrecimiento ambiental,
¿no? Están en estos cajones en los cuales no tienen nada más. Prácticamente están ahí hacinados y no hay nada de lo que sí que disponen este tipo de ratones que vemos arriba, que podríamos decir que están en un entorno enriquecido, más parecido, entre comillas, a lo que debería ser su realidad como animales, en este caso como ratas, ¿no? Él estaba convencido de que si analizaba el IQ, ¿no? Las variables cognitivas de unos y otros ratones, habría diferencias. Y para ello lo que hizo Donald Hebb fue coger algunos de estos ratones, soltarlos por su casa, dejarlos por allí unos días, unas semanas, y luego compararlos con los que habían quedado en el laboratorio en estas condiciones de empobrecimiento ambiental. Y efectivamente ahí demostró Donald Hebb que presentaban muchos mejores resultados en cuanto a la capacidad cognitiva los ratones que habían estado en su casa que aquellos que se habían quedado en el laboratorio. Y de ese hilo han ido tirando muchos investigadores diferentes para demostrar que no solo se mejoran las variables cognitivas, sino que también hay mejoras sobre el sistema visual, hay mejoras sobre el desarrollo inmune, hay mejoras sobre la conducta, hay mejoras sobre el desempeño motor, ¿no? Y un montón de variables diferentes que mejoran cuando dejamos a los animales en situaciones o en contextos de enriquecimiento ambiental, ¿no? Que pueden ser tan elaborados como esta base de retos, ¿no? Que le ponen creo que es un hámster, no he entendido yo nunca uno, pero es que parece un hámster, ¿no? O una chinchilla. Claro, decimos, vale, pero estos son esos modelos animales, ¿no? ¿Qué sabemos de esto en cuanto a los niños y las niñas? Pues lo que sabemos, y como decía, es bastante reciente, es que por lo menos ya tenemos una definición que hizo la doctora Cathy Morgan. La doctora Cathy Morgan es una fisioterapeuta australiana que consideraba y creía que, al igual que nosotros, ¿no? Que esto es muy importante, ¿no? Para el desarrollo de los niños. Ella está especializada en niños con parálisis cerebral y que necesitamos ofrecer también a los niños con discapacidad elementos de enriquecimiento ambiental. Y como decimos, el enriquecimiento ambiental se asocia con enriquecer o promover al menos una de las áreas, ¿no? Al menos cognitiva o sensorial o motora. Las cuatro mucho mejor que mejor, pero tienen los ambientes que ofrecer retos para al menos una de esas áreas. Y podéis decirme, bueno, Álvaro, pues estábamos hablando de unas condiciones como muy extremas, ¿no? Ningún niño vive en este tipo de condiciones, ¿no? Como que hacen las ratas que están en laboratorios. Pero también es verdad que estamos hablando, por ejemplo, antes de niños con discapacidad y hablamos de que se han estudiado de manera amplia los niveles de sedentarismo que tienen los niños con discapacidad. Habíamos hablado también antes, ¿no? La doctora Campos mencionaba esas limitaciones que muchas veces los propios profesionales ponemos a un niño para que hasta que no haya conseguido una habilidad concreta que puede que no vaya a conseguir nunca, como esa escritura que nos mencionaba la doctora Campos, pueda saltar a la siguiente fase, ¿no? Pues esto al final son formas de empobrecimiento ambiental que no permiten desarrollar determinadas habilidades. Por eso es muy importante que esto se siga estudiando en no solo parálisis cerebral, sino otras condiciones del neurodesarrollo, por supuesto, ¿no? Porque sabemos que afectan de manera muy importante a esa mejor función del sistema nervioso central. El consumo de, por ejemplo, tabaco es una fuente de impacto muy importante también sobre el sistema nervioso central, ¿no? Hay un estudio importante que se realizó en España. En España hemos tenido como dos leyes restrictivas para el consumo de tabaco. Ahora mismo se está también planteando una nueva ley, pero
hubo dos en España que son las que nos rigen ahora mismo, en 2008 y en 2011. La de 2011 era más restrictiva, ¿no? No permitía el consumo de tabaco pues dentro de locales, ni dentro de bares, ni por supuesto dentro de hospitales o colegios, etcétera, etcétera. Lo que demostraron estos investigadores españoles es que a raíz de esa segunda ley en 2011 bajaron de manera significativa los nacimientos prematuros y bajaron los nacimientos de bebés con bajo peso al nacer, ¿no? Fijaos qué importante, ¿no? Y cómo una ley puede mejorar por medio de esos factores ambientales ese nacimiento de bebés prematuros y de bebés con bajo peso al nacer, ¿no? Y por supuesto los posibles alteraciones a nivel de desarrollo que suelen tener tanto los niños prematuros como los niños con bajo peso al nacimiento, ¿no? Por supuesto, también el consumo de alcohol, que es algo que debemos minimizar a cero durante el embarazo, ¿vale? Que incluso es tan importante a nivel de cómo puede impactar en el neurodesarrollo que tiene hasta una etiología, no, más que una etiología, una condición concreta para él, ¿no? Como es en España lo llamamos el trastorno del espectro alcohólico fetal, ¿no? Síndrome alcohólico fetal también. Pero también algo que diríamos, bueno, sí, es importante, pero yo hasta que me he empezado a meter un poco más en este tema, no era consciente de cuán importante es, por ejemplo, las relaciones cuidadores principales bebé desde el minuto cero, desde el principio. Porque, por ejemplo, hay un estudio que es muy pequeñito, solo con un caso clínico concreto, pero demuestra por medio de un seguimiento muy intenso durante las 9 primeras semanas, demuestra que este seguimiento por medio de esos vídeos muy intensos durante los primeros 2 meses y una semana, esas nueve semanas, que os lo voy a acercar un poquito para que lo veáis mejor. Hay un momento concreto en el cual el niño, ¿vale? Este gráfico pertenece al niño, empieza a hacer más... Ay, sí, empieza a hacer más comportamientos sociales. Es que no me deja señalarlo sin que se me vaya el zoom, pero es la línea roja, ¿no? ¿Veis cómo sube de repente entre las 5 semanas y las 7 semanas? Hay un subidón de los comportamientos sociales que hace el bebé, ¿no? Y también hay una bajada de las conductas no sociales, de los movimientos de la boca no sociales, también avanzan, aunque un poquito menos, el prelenguaje y las vocalizaciones, ¿no? Este am, 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 que suelen hacer los bebés, también empiezan a subir las sonrisas sociales, ¿no? Un poquito. Y esto que hace el bebé, fijaos qué parecido es a lo que hace la mamá, ¿no? A ese aumento también en la línea roja de las conductas en espejo, ¿vale? De si el bebé hace una cosa, la mamá en este caso, que es a quien se hacía el estudio, imitarlo. Si el bebé pone así morritos, la mamá lo imitaba. Si el bebé abría la boca, la mamá lo imitaba. Si sacaba la lengua, igual, ¿ok? O la mamá sacaba la lengua y el bebé también lo imitaba, ¿no? Esas conductas intersubjetivas de espejo. Y también esas conductas positivas, ¿no? Ese lenguaje positivo. También vemos que avanza de una manera muy significativa, ¿no? Fijaos, si lo vemos los dos a la vez, cómo hay si pusiéramos los dos gráficos juntos, no hay esa correlación entre lo que hace la mamá y lo que hace el bebé, ¿no? Esto es muy importante. Y esto nos lo decían ya los doctores Melchor y Moore en un estudio de 1977, ¿no? Pero donde ya se aproximaban y nos comentaban que los bebés entre 12 y 21 días son capaces de sacar la lengua cuando nosotros se la sacamos, abrir la boca cuando nosotros la abrimos y poner morritos cuando nosotros lo hacemos. No son capaces de imitar esos gestos sociales que hacemos los adultos, como vemos en el...
Y sabemos además ahora que no son reflejos, ¿no? Porque como veis en el bebé del vídeo, le requiere varios intentos, hace varias pruebas, ¿no? Y si hablamos de un reflejo, hablamos de algo espontáneo, ¿no? Por ejemplo, ese reflejo bicipital, en el cual hacemos un toque o damos un toque en el tendón y se produce de manera rápida ese reflejo, ¿no? Eso sí es un reflejo y en este caso hablamos de una conducta que el bebé aprende y sobre la cual el bebé va perfeccionando, ¿no? sus diferentes intentos. Y esto, como contaba antes, tiene muchísimo que ver con el sistema de neuronas en espejo, ¿no? Lo que decíamos antes, eso que se activa cuando yo cojo la taza de café, pero también cuando veo a Marjon coger la taza de café, pues también pasa cuando yo saco la lengua a un bebé, se activan ese grupo o esos grupos de neuronas que conforman el sistema de neuronas en espejo como si él estuviera sacando la lengua, ¿no? Y también se activan cuando él realmente saca la lengua. Esto nos permite tanto hacer hincapié en lo importante de lo social dentro del aprendizaje motor, pero también en tomarlo como algo muy importante cuando queremos enseñar algo a un bebé, ¿no? Porque no es algo ni siquiera específico de los seres humanos. Como veis en este monillo del vídeo, pasa igual. Y ahora sabemos que muchos animales donde se ha estudiado esto también tienen el sistema de neuronas espejo. Incluso se ha propuesto que uno de los, uh, digamos, los factores que hace los avances tan tremendos en términos de evolución que hemos tenido los seres humanos es que, bueno, pues muchos de esos avances tienen que ver con el sistema de neuronas espejo, ¿no? Que, por ejemplo, según la propuesta de algunos investigadores, como el doctor Ramachandran, que es un doctor de origen indio que reside e investiga en Reino Unido, creo que es, ¿no? Ahora no estoy seguro si es Reino Unido o Estados Unidos, pero él afirma, ¿no? o afirmaba que uno de los factores que permitió que si, por ejemplo, acciones como el hacer fuego, ¿no? se expandiera de manera casi horizontal a toda la población, fue ese sistema de neuronas espejo, ¿no? Porque no solo necesitaron o no necesitaron el lenguaje hablado para explicarlo, sino que ese sistema de neuronas espejo apoyó en ese aprendizaje, ¿no? Y que bien ver cómo lo hacía uno o cómo lo había aprendido a hacer uno, permitió que se expandiera de manera muy rápida y generalizada a lo largo de toda la población, ¿no? Tanto en horizontal como en vertical de padres a hijos, ¿no? Fijaos qué importante esto en términos de no solo de desarrollo, sino también de evolución. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta y que de hecho tenemos en cuenta, ¿no? Tanto los profesionales de atención temprana, como las maestras, como las educadoras de educación especial, ¿no? El promover todas estos factores importantes de interacción para que los niños, tanto con desarrollo típico como con alguna condición del neurodesarrollo, puedan tener en su entorno, en su día a día, estas interacciones complejas con sus cuidadores principales, porque todavía no sabemos mucho acerca de qué pasa en los niños con parálisis cerebral. Esto solo tenemos por el momento una revisión sistemática de la doctora Fabrizia Festante del Stella Maris en Pisa, en Italia, pero ya nos advierte que no es exactamente igual la interacción que tienen un bebé, vamos a poner un bebé y una mamá con parálisis cerebral, que la que tienen un bebé con desarrollo típico y su mamá, ¿no? No es igual, porque los bebés con parálisis cerebral pueden ser más irritables, pueden ser más sensibles también a las interacciones sociales, ¿no? Como un aspecto más positivo. Las mamás pueden estar más enfocadas en, ojo, que el terapeuta físico me ha dicho que tenemos que moverle así, asá, que me fije en si las piernas están más o menos rígidas, ¿no? Y quizás con todas esas informaciones que reciben de todos los terapeutas, pues menos enfocada en aspectos como mirar al bebé, como darle ese piel con piel, como ofrecerle esos momentos reales de interacción tan nutritiva
entre los dos, ¿no? Y realmente es una función de los profesionales de atención temprana el poner el foco en esto, ¿no? En asegurarnos que los bebés y los padres, los cuidadores principales, tienen estos momentos de interacción entre ellos, ¿no? Esto es muy importante, esto es, digamos, en términos de abordaje global fundamental, como también lo es la parte del diagnóstico, no solo del diagnóstico, porque es verdad que el diagnóstico pertenece a un grupo pequeño de profesionales, pues en general de la medicina, ¿no? Por ejemplo, profesionales neurólogos o pediatras neonatólogos, ¿no? El dar determinados diagnósticos. Y esto es importante en términos de comunicación con la familia, como hablábamos antes, pero también los profesionales, las educadoras, los profesionales de intervención temprana, nos enfrentamos a muchos momentos en los cuales tenemos que hablar sobre pronóstico, como decíamos antes, tenemos que hablar sobre determinada evolución o determinados aspectos relacionados con el niño. Y la comunicación en esto con las familias es fundamental, ¿no? Es fundamental seguir determinados protocolos que nos pueden ayudar a asegurarnos que las familias reciben toda la información que necesitan para su empoderamiento y para su, valga la redundancia, su propia información. Esto es muy importante porque hay una frase que la doctora Iona Novak, ahora vamos a hablar de ella un poco más en específico, pero dijo hace algunos meses en un congreso en España, aquí en Sevilla, en el cual decía que es verdad que algunos niños con parálisis cerebral pueden tener discapacidad auditiva, algunos tienen discapacidad visual, otros poquitos tienen, no van a realizar marcha independiente, otros pocos van a tener luxaciones de cadera, otros pocos van a ser, no van a tener comunicación verbal, otros pocos van a tener discapacidad intelectual, pero lo que tienen todos, independientemente de su nivel de función motora, de su nivel de función manual, de su nivel de comunicación, es falta de información. Todos los niños con parálisis cerebral y todas las familias de niños con parálisis cerebral sufren la falta de información, ¿no? Y es un factor fundamental que los profesionales y las profesionales nos pongamos las pilas para ofrecer toda la información que ellos necesitan para tomar decisiones informadas, porque no pueden decidir si antes no han opinado y no pueden opinar si antes no han recibido la información que necesitan, ¿no? Si antes no han sido informados. Y necesitamos, como decimos, seguir algunos protocolos. Por ejemplo, este que nos propone la doctora Novak, que es el protocolo SPIKE, se llama, que es un protocolo que en origen surge en la medicina para diagnosticar o para dar diagnósticos de procesos oncológicos, ¿no? de cáncer, pero que es verdad que es muy útil y nosotros podemos utilizar también en nuestra práctica, incluso aunque no vayamos a dar ningún diagnóstico, pero simplemente pues vayamos a hacer una devolución de resultados de la evaluación o vayamos a hablar sobre el pronóstico o nos juntemos a revisar el plan de apoyo al niño, de apoyo familiar. Es importante preparar esa entrevista, es importante evaluar la percepción de la familia, obtener su invitación para hacerla corresponder a sus emociones, ¿no? Y hacer una estrategia y un resumen de toda la reunión. Si hablamos en concreto de esto, pero aplicado a diagnóstico, ¿no? Para aquellos profesionales que son competentes para hacer el diagnóstico en trastorno del espectro del autismo, en parálisis cerebral, como estamos hablando un poquito más, tenemos además muchos herramientas de evaluación diferentes que nos pueden apoyar para esto, ¿no? Y los compañeros y compañeros que han estado durante estas sesiones mensuales, pues lo conocen mucho, pero vamos a entrar un poquito en ello para todos aquellas compañeras que no han estado o también para refrescarnos todos un poco la memoria, ¿no? Lo que nos propone también la doctora Novak, que es una de las investigadoras más prolíficas y más brillantes que tenemos en el análisis cerebral, junto a otro montón de colaboradores y de grandes nombres de la PC
en esta revisión sistemática es que tenemos dos caminos diferentes para seguir en cuanto a la detección temprana de parálisis cerebral o de trastornos motores, ¿no? Un camino que nos permite utilizar los movimientos generales, lo que son un test neurológico muy sencillito como es la Haim y la imagen por resonancia magnética, ¿no? Este camino va por debajo de los 5 meses de edad. ¿Por qué? Porque los movimientos generales, por desgracia, se nos acaban a los 5 meses de edad, ¿no? Son unos movimientos que decimos que, ¿os acordáis? Los mencionábamos antes, ¿no? Se producen ya intraútero, además de ese movimiento de manos, ese movimiento de piernas. Hay también otro tipo de movimientos que se llaman movimientos generales, ¿no? Que van a ir siendo cada vez más complejos y que podemos ver incluso cuando el bebé ha nacido. Podemos ver estos movimientos generales también, por supuesto, en bebés prematuros y en bebés que nacen a término. Mientras vemos el vídeo, voy a ir un segundito a coger agua a ver si se me pasa un poco esta tos. Y este tipo de movimientos que nosotros llamamos movimientos rising, que veis que como en este bebé pues implican giros, implican rotaciones a un lado, al otro, me llevo la mano a la boca, la subo arriba, cambian con el tiempo y justo antes de desaparecer a esos 5 meses, entre los 3 y los 4 meses, se sustituyen por un tipo de movimiento que es muy diferente y que llamamos movimientos fidget, que son estos movimientos cortitos, múltiples, muchas articulaciones diferentes y que, como veis, son redondos y pequeñitos y que no se parecen en nada a lo que veníamos teniendo en esas etapas anteriores. Esto, por supuesto, se acompaña de otro tipo de movimientos, ¿no? Por ejemplo, también en los miembros superiores, ¿no? En esos movimientos pequeñitos de apertura y cierre de la mano, de disociación de los dedos, de pinza funcional, ¿no? De esto se dio cuenta el doctor Heinz Prechtel, identificar que los niños con alto riesgo en parálisis cerebral, niños que luego van a desarrollar PC, no viven igual esos movimientos generales que como lo hacen los niños con desarrollo típico. Es decir, que no tenían tanta fluidez, tanta complejidad, tanta variabilidad como tenían los niños con desarrollo típico, ¿no? Esos tres componentes que nosotros queremos ver en esas primeras semanas, ¿no? Que queremos ver tanto en niños con desarrollo, perdón, que nacen prematuros, como en en ese primer mes, podemos decir, de los niños con desarrollo típico, ¿no? Queremos ver fluidez, entendida como, lo vamos a ver mejor directamente sobre el vídeo, en los brazos y lo que está pasando abajo, ¿no? Esa conexión y esa fluidez a través del tronco. Queremos ver también variabilidad, es decir, que no esté siempre haciendo lo mismo, sino que yo no sea capaz de predecir qué es lo que va a mover el bebé después. Y queremos ver también complejidad, ¿no? Queremos ver que haga rotaciones,
y movimientos diferentes, pero igualmente complejos. ¿Sí? Y estos tres componentes son los que nosotros esperamos ver en bebés con movimiento rising que llamamos normal. ¿Ok? Dame un segundito, voy a cerrar la puerta que si no, no nos van a dejar con los ladridos. ¿Ok? Y es muy parecido este movimiento de los bebés prematuros, de los bebés pretérmino, a lo que hacen los bebés con desarrollo típico que han nacido a término también. ¿Sí? Tienen algunas ligeras diferencias en los bebés prematuros, suelen ser un poquito más rápidos y un poquito más amplios también, ¿no? Por esa falta de confinamiento intrauterino en las últimas semanas, pues en vez de hacer estos movimientos aquí, los suelen hacer más aquí, ¿no? Pero en patrón de movimiento podríamos decir que es muy similar. Como decimos, esto es lo que nosotros esperamos, ¿no? Este tipo de movimientos, el movimiento rising normal, que lo vamos a ver ahora en un bebé que ha nacido a término. Vemos que ciertamente es variable, nos falta un poquito de complejidad, nos gustaría un poquito más de fluidez. Ahora, según el vídeo fuera avanzando, podemos seguir analizándolo. Pero en este caso sí que hablamos de ese movimiento rising normal, que es menos complejo, menos variable en una categoría diferente, que ya no se llama rising normal, sino que se llama pobre repertorio, y que el nombre, como decimos en España, le viene al pelo, ¿no? Es pobre repertorio porque realmente encontramos un repertorio muy pobre. Por ejemplo, en términos de variabilidad. Suelen ser movimientos menos variables, menos complejos y menos fluidos. ¿Vale? Incluso en este caso, en este bebé se mueve poco, pero podemos encontrar algunos bebés que se mueven mucho. Están un rato moviendo, pero lo hacen o de manera muy monótona y repetitiva o de manera muy poco compleja, es decir, se mueven todo el rato en el mismo plano, pero no hacen lo que nosotros esperaríamos de llevar la mano a línea media, subir, girar, ¿no? Y aún así, en términos de cuánto se mueven, pueden hacerlo mucho. Este movimiento pobre repertorio tiene un valor predictivo bajo. ¿Por qué? Porque es muy habitual en población prematura, ¿no? En población prematura diríamos que antes de acercarnos a la edad a término, a esas 38, 39, 40, 41, 42 semanas, es habitual encontrarnos a los bebés haciendo pobre repertorio. ¿Okay? Y que en prematuros, que van a ser niños con desarrollo típico, va a avanzar ese movimiento por el repertorio hacia un rising normal. Una categoría, en este caso ya sí realmente predictiva de parálisis cerebral, son los movimientos cramp synchronized. Los movimientos cramp synchronized, como vemos en este vídeo, se parece muy poquito a lo que hemos visto hasta ahora. Son movimientos muy rígidos, muy de golpe, como veis, muy on, activa el movimiento y gira con mucha rigidez y de repente, ¡puf!, como si se apagara el movimiento. Lo vamos a ver ahora. On, off. ¿Veis? On, además genera mucha irritabilidad en el bebé esta forma de moverse, y le devuelve también a su sistema nervioso central información que es
más negativa, entre comillas, de lo que recibe un bebé que está haciendo esto, que se toca la boca, que se la lleva a la oreja. ¿No? La información que recibe este bebé es mucho más negativa, mucho más brusca, mucho más irritable para él. ¿Sí? Esto en cuanto a la etapa growth, ¿no? Esa etapa, digamos, hasta el primer mes de edad corregida, ¿no? Hasta las 44 semanas de edad postmenstrual. Luego tenemos este otro periodo que hemos llamado periodo Fidgety, donde ya conocemos a este bebé en el que decíamos que vemos esos movimientos pequeñitos, cortos y circulares, que son lo más predictivo que tenemos para el desarrollo típico, estos movimientos Fidgety. Y a veces tenemos dificultades para evaluarlo porque comparten tiempo, comparten espacio con movimientos voluntarios que empieza a hacer el bebé. Y esto es muy importante, ¿no? Porque ya entre los 3 meses y medio, 4 y medio, empieza a haber mucha acción de las manos, empiezan a hacer agarres, empiezan a llevarse la mano a la boca, empiezan a llevarse los pies juntos, empiezan a elevar las piernas, a sujetarse la ropa o sujetarse la piel, ¿no? Hay muchos movimientos de tipo voluntario que pueden dificultarnos la evaluación de los movimientos Fidgety que, como decimos, no son voluntarios. Es información que le manda su sistema nervioso central. Y por otro lado, hablando de categorías de movimientos generales alterados, tenemos lo que se llama Abnormal Fidgety. Abnormal Fidgety es algo similar al Fidgety, a ese movimiento pequeñito, pero mucho más exagerado. Mucho más como si fuera un director de orquesta, ¿no? Dirigiendo a la orquesta. Se parece un poquito, pero es mucho más rápido que el Fidgety y mucho más amplio. Y esto es importante porque es verdad que no es muy predictivo de parálisis cerebral, pero sí que nos hemos dado cuenta, nosotros estamos haciendo ahora algunos trabajos dentro de mi doctorado sobre esto, nos hemos dado cuenta que niños, por ejemplo, que tienen TEA, están diagnosticados de trastorno del espectro del autismo, niños que están diagnosticados de trastorno de desarrollo de la coordinación o de TDAH o niños con diagnóstico de síndrome de Rett, no pasaron por un Fidgety normal, sino que tuvieron un abnormal Fidgety. Y es verdad que no son todos. Uno de los trabajos que estamos haciendo es precisamente cuantificar un porcentaje en la medida de lo posible de niños que, por ejemplo, tengan TEA y hayan tenido abnormal Fidgety, y más o menos os puedo adelantar así algunos resultados porque todavía estamos terminando de extraer datos y de analizarlos, pero entre el 50-70% de los niños con TEA han pasado por un abnormal Fidgety, lo cual es un porcentaje bastante alto, ¿no? Y que nos permite utilizar este tipo de herramientas que, como veis, hablamos de bebés entre los 3 y los 4 meses para monitorizarlo, ¿vale? No podemos hacer, por supuesto, un diagnóstico de TEA, de autismo en un bebé, pero sí que sabemos que este bebé no se mueve como debe hacer un desarrollo típico. Por lo tanto, vamos a seguirlo y vamos a ir programando evaluaciones que pueden ser trimestrales, que pueden ser anuales, para tenerlo monitorizado y ver cómo va evolucionando, porque sabemos que esto en términos de desarrollo no es predictivo para PC, pero sí es importante para otras condiciones del neurodesarrollo y necesitamos seguirlo, ¿no? Esto es muy importante y es una razón de ser de los movimientos generales. Por otro lado, tenemos el que, como decíamos antes con el Cramp Synchronize, es predictivo realmente de parálisis cerebral, que es ausencia de Fidgety. Una trayectoria de movimiento típico en parálisis cerebral suele ser Cramp Synchronize, ausencia de Fidgety. Una trayectoria típica en TEA suele ser pobre repertorio, abnormal Fidgety, y una trayectoria típica en movimiento en bebés con desarrollo típico suele ser normal rising y Fidgety, normal. Como vemos, este niño se mueve mucho,
pero sin embargo esos momentos pequeñitos que nosotros querríamos ver, esos fidgety, no aparecen en este bebé. Es un bebé diagnosticado a los 12 meses con parálisis cerebral. ¿Okay? Además de estas herramientas de evaluación, vamos a aproximarnos un poquito a otras que son importantes también en términos de desarrollo, porque solo un 40-50% de los niños van a tener o van a ser prematuros, de los niños diagnosticados con parálisis cerebral van a ser o prematuros o van a tener encefalopatías neonatales. Es decir, van a tener en su historia clínica aspectos que nosotros podemos decir, vale, esto es un niño de riesgo. Otro 30-40% de los niños no pasan por una unidad de cuidados intensivos neonatales y son precisamente tanto las pediatras en el seguimiento como, por ejemplo, también las educadoras, es una fuente ahí fundamental de detección temprana, quienes dan o suelen dar la señal de alarma en cuanto a que hay algo en términos de desarrollo que no va bien en ese niño, ¿no? Por eso es importante que hablemos de algunas banderas rojas en cuanto a el desarrollo motor en parálisis cerebral. Tenemos bastantes, ¿okay? Vamos a ver las más importantes, pero tenemos esta infografía que hicimos que podéis descargaros y que nos habla de algunas que vamos a analizar ahora, sobre todo apertura y cierre repetitivo de la boca, como posturas alteradas de los dedos, ¿vale? Posturas fijas, pataleos repetitivos sin variación, pues mueven solo una pierna o solo la otra, o todo el rato, digamos, están haciendo este tipo de pataleos sin cambiar, sin variar, ¿vale? También esa asociación de manos cerradas con rigidez de todo el cuerpo, como veíamos en los niños con Crank Synchronize, ¿no? Que no controlen la cabeza más allá de los 4 meses, que no sean capaces de sentarse con apoyo más allá de los 9 meses, ¿vale? Tenemos ahí ciertas banderas rojas que son importantes y en las cuales también es fundamental que además de educadoras, profesionales de la medicina y profesionales de atención temprana, las familias tengan información con respecto a cuáles son. ¿Por qué? Porque las familias pueden en el día a día detectar todas estos posibles signos, ¿no? Pueden, viendo jugar al niño, darse cuenta de que quizás tiene preferencia por una mano, ¿no? Y quizás está utilizando casi siempre la mano izquierda y la derecha no lo utiliza tanto o está cerrada, generalmente mucho tiempo. Pero para eso tienen que tener información acerca de que no hay bebés zurdos o diestros por debajo del año de edad, ¿no? Y que esto no es habitual ni conforma parte del desarrollo típico que un bebé de 4 meses solo utilice una mano o utilice más una mano que la otra. Por supuesto, como decíamos antes, ¿no? Las manos a una edad en la cual decíamos a partir de los 3 meses y medio, 4, se produce una explosión en cuanto al desarrollo de la función manual y empiezan a agarrar objetos y se los llevan a la boca y empieza a haber muchísima funcionalidad en las manos. Tener las manos cerradas a partir de esos 4 meses es muy significativo también y las familias pueden apreciarlo, ¿no? Sobre todo en el momento del juego. Igual que se mantenga la cabeza hacia atrás después de los 4 meses. Esto lo discutíamos justo en la sesión de la semana pasada, ¿no? Porque muchas familias, también en general por recomendación de los profesionales, utilizan esta maniobra que es de evaluación como si fuera una estrategia de evaluación, ¿no? El pull to sit, tirar de tumbado a sentado. Muchas veces tampoco los profesionales tienen por qué haber dicho nada, sino que simplemente las familias ven que eso es importante para las pruebas o que se lo hacen mucho y lo repiten en casa. Cuando hay, como decimos, muchos momentos diferentes en los cuales podemos, dentro de las rutinas del día a día, favorecer ese control de la cabeza, ¿no? Por ejemplo, cuando cogemos al bebé, cuando lo cargamos,
¿no? Estamos sometiendo a esa cabeza a esa fuerza de la gravedad que va a permitir que el bebé practique, ¿no? Y que el bebé vaya cogiendo fuerza, sobre todo en la parte anterior del cuello. Otro momento correlacionado con una bandera roja en la cual podemos detectarlo es, por ejemplo, después del baño, ¿no? O al bañarlo, o al secarlo, al darle cremita, al darle un masaje, podemos notar esa rigidez en las piernas, ¿no? Que decimos que, sobre todo cuando ya empiezan a sentarse de manera independiente, digamos que sí, entre esos 6-12 meses ya no tiene que ser frecuente, ya no tiene que ser habitual y mucho menos encontrarlo de manera sostenida, encontrar esa rigidez en los miembros inferiores, ¿no? En las piernas. Por otro lado, lo decimos, las educadoras captan muy bien, sobre todo en educación infantil, ¿no? Cuando un bebé que ha pasado de los 9 meses, y las educadoras tienen muchísima experiencia en esto, no se sienta de manera independiente. Que es otra de las banderas rojas que tenemos. ¿Qué es sentarse de manera independiente? Bueno, por ejemplo, como hace este bebé de la izquierda, ¿no? Que puede, aunque sea todavía un pelín inestable, pero puede levantar los brazos y jugar con el juguete sin caerse, ¿no? Eso es sentarse de manera independiente. ¿Ok? Y vamos a cerrar esta sesión antes de que abramos un poco así para dudas, para comentarios, para experiencias, con algunas escalas de evaluación que quería compartiros, sobre todo específicas dentro del contexto educativo, ¿no? Hemos visto así algunas generales de detección y abriendo un poco el plano a la planificación de objetivos, hay algunas para el contexto escolar que a mí me gustan mucho y que están muy alineadas con lo que estamos viendo en esta sesión, ¿no? Más centrado no solo en sistema nervioso central, sino en aspectos relacionados con la partícula. Aspectos relacionados con las relaciones sociales, aspectos relacionados con la independencia o la autonomía, ¿no? Que por suerte tenemos cada vez más evaluaciones que nos permiten medir esto, ¿no? Medir cambios no solo en el niño, sino también en el contexto escolar, ¿no? Que esto es muy, muy importante. ¿Conocéis esta evaluación que se llama SATIRE? ¿En qué consiste la SATIRE? Bueno, si sois educadoras, lo mejor es que alguien os haga las preguntas o os evalúe. Y si sois profesionales ajenos al entorno educativo, podéis hacer vosotros las preguntas a las educadoras, ¿no? La idea es, podemos utilizar estos pequeños guiones, estos pequeños tips que nos dan aquí, o simplemente planteando junto con la maestra y haciendo un recorrido por las diferentes rutinas de aula y algo muy importante que es, como decíamos antes, ¿no? Cómo es las relaciones sociales del niño o la niña en esa rutina concreta, cómo es el engagement y cómo es la autonomía o la independencia, ¿no? Preguntando esas tres cosas y haciendo ese seguimiento de rutina por rutina. ¿Qué pasa en esa rutina? En el cole cuando llega la niña, cómo va, cómo no va, entra ella sola, se quita la chaqueta, necesita ayuda de alguna compañera, suele saludar, suele no saludar, qué hace una vez que se ha quitado la chaqueta y la mochila, la deja por ahí tirada, ¿no? Vamos haciendo ese recorrido por cada una de las rutinas, con lo cual puede ser una herramienta bastante exigente en cuanto a tiempo, pues puede llevarnos incluso hasta 1 hora y media, 2 horas el terminarla, pero cuando la terminemos nos va a ofrecer muchísimo detalle y lo mejor de todo es que nos va a ofrecer objetivos de intervención enfocados en el funcionamiento de esa niña o de ese niño en concreto, ¿no? Vamos a tener aspectos que la maestra nos haya destacado de, oye, pues es que hace esto y a mí me gustaría que esto no lo hiciera o no interactúa, por ejemplo, con sus compañeros vamos a poner la actividad en el círculo, lo llamamos en España, en la asamblea, ¿no? Por la mañana o cuando tiene que decir qué tiempo hace, no interactúa y a mí me gustaría que interactuara.
nos puede decir la educadora. ¿Vale? Pues tenemos ya un objetivo para trabajar y para apoyar a esa educadora dentro del aula. Aquí esta es una escala muy interesante que os lo iba a comentar antes y al final se me ha ido un poco la pinza, pero se parece mucho, no sé si la conocéis, a la entrevista basada en rutinas. La entrevista basada en rutinas de la metodología de evaluación de intervención por rutinas es exactamente igual, solo que enfocada en casa en vez de en el entorno escolar. ¿Qué más tenemos? Además de la SATIRE, tenemos otra escala que es la CLA-MEISER. La CLA-MEISER nos puede venir estupenda para pasarla justo después de la SATIRE y la puede rellenar directamente la educadora, o sea, podéis utilizarla como educadora vosotras mismas, ¿ok? Y es muy interesante porque, como os decía, ya está igualmente y nos permite igualmente enfocarnos en esas rutinas, ¿no? También la tenemos en español y vamos a ver para que la veáis. Nos permite evaluar 3, 4 y 5 años, ¿vale? O sea que es verdad que tenemos ahí un poquito ese contexto limitado por edad, pero es muy interesante porque, como veis, por ejemplo, que yo tengo un niño de 3 años, pues tengo que ir contestando para cada rutina. La rutina está aquí arriba: llegada, música, paseos, patio, lavado de manos, asamblea, ¿vale? Si yo tengo un niño, imaginaos, de 3 años, pues tengo que ir contestando para cada rutina las preguntas que hay para esa edad 3, ¿vale? En este caso para la llegada, 14 preguntas. Y tengo que contestar si todavía no lo hace, con un 1, si lo hace algunas veces, que sería un 2, o si lo hace a menudo o más, que sería un 3. ¿No? Fijaos como si yo he pasado la SATIRE y luego utilizo esta escala, yo muchas veces le digo a las maestras, vale, además de estos objetivos que hemos sacado conjuntos, ¿no? Es decir, quiero mejorar esto, quiero mejorar esto otro, funcional del aula, si tú encuentras en la CLA-MEISER algún objetivo que digas, pues mira, este no se nos ha ocurrido, pero me parece importante que lo añadamos a nuestro protocolo de intervención, ¿no? A esos objetivos con los cuales vamos a empezar a intervenir. Pues señálamelo y lo metemos dentro de nuestro PIA, ¿no? De nuestro plan individualizado de apoyo familiar, ¿no? En este caso, de apoyo a la maestra. ¿Vale? Esta es la CLA-MEISER o Classroom MEISER. Y tenemos otra escala, antes de hablaros de la PENCI o de la YCPEM, tenemos otra escala que a mí me gusta muchísimo, que es muy sencillita, que es la STARE, parece a la que veíamos antes. STARE. Y también la tenemos en español. La STARE evalúa solo el componente de participación, el componente de engagement, también por rutinas, y como veis, tenemos que ir rellenando. Lo ideal es que lo rellene quien más tiempo pase con el niño en el contexto escolar, o sea que en general la educadora o el educador, ¿no? Tenemos que completar cómo es la implicación o la participación general con los adultos, con los compañeros y con los materiales. Tenemos que decir si interactúa casi nada de tiempo o casi todo el tiempo, ¿no? O en ese rango, pues tenemos poco tiempo, la mitad del tiempo o mucho tiempo, ¿vale? ¿Cómo es la interacción general con adultos, con compañeros y con materiales? Y además, cuán compleja es esa interacción, ¿no? De no hay implicación a sofisticada, ¿vale? Muy sencillito. Y esto mismo lo vamos haciendo para cada rutina. Incluso podemos crear, como veis, en estos espacios, rutinas nuevas, ¿vale? Para adaptarse perfectamente a las rutinas de nuestra clase. Otra escala que es de pago, pero que merece muchísimo la pena porque es una de las mejores que tenemos en cuanto a la participación, y en esta se está trabajando también en la validación dentro de para la población española, o sea que si alguien se anima a validarla para poder utilizarla, digamos, asegurándonos de que es fiable para las niñas y los niños costarricenses,
comentádmelo porque yo no estoy en este proceso de investigación, pero sí que tengo varias compañeras que están inmersas en él y que estarán encantadas de poderos apoyar, ¿no? Lo que están haciendo en definitiva es asegurarnos primero que esa traducción es válida, ¿no? Y necesitaríamos en términos de Costa Rica, pues revisarlo bien todo para que no haya ningún término que sea muy español, que no se entienda demasiado bien y que esté totalmente adaptada a Costa Rica. Y por otro lado, pues simplemente pasarla y evaluarla en muchos niños para demostrar que es una escala que puede utilizarse también en esta población. ¿Okay? Básicamente evalúa la participación, la PENCI, en la escuela, en casa y en la comunidad. ¿Okay? Y está validada, creo que también ya en población brasileña por nuestra amiga Esmar Longo, y realmente es una evaluación muy completa, muy chula y que merece muchísimo la pena. Habíamos visto algunos materiales de CanChild, pues CanChild es, digamos, la organización que ha creado y que trabaja con la PENCI.